Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, las 11:01 en vivo y en directo para todo el país en Canal 24 Horas, con varios temas que están sobre la mesa, abriendo esta nueva semana de abril muy noticiosa. De hecho, una de las noticias más importantes vino de la mano del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien esta mañana, muy temprano además, informó que el gobierno decidió poner fin al plan Estadio Seguro. Esto luego del fallecimiento de 2 hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del Estadio Monumental. El ministro destacó que fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños, pero que por distintas razones esta ha fracasado. Por otro lado, y debido a la tragedia, Colo-Colo suspendió las celebraciones de su centenario que se iban a desarrollar el próximo sábado 19 de abril. Además, se están enfrentando serios cuestionamientos e investigaciones de parte de la Conmebol y también de autoridades nacionales. Lo único claro es que Colo-Colo recibirá varias sanciones, probablemente se conocerán dentro de esta semana. Y por supuesto, este ha sido uno de los temas más importantes de mucho comentario, de mucha reflexión durante todo el fin de semana y queremos seguir profundizando en aquello. Ustedes ya ven aquí en imágenes a Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, hoy investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Felipe, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Davor? Gracias por la invitación. Bueno, has conocido mucho sobre el tema de violencia en los estadios. Estuviste el año 2000 viendo ahí la experiencia en Inglaterra y en otros países. ¿Cuál es la mirada? Partamos con una reflexión de lo que ha pasado el fin de semana, de lo que hemos escuchado, de toda la gente que ha hablado sobre este tema. Yo creo que lo primero es que Chile no se ha tomado en serio el fenómeno de la violencia en los recintos deportivos. Porque si bien esta es una expresión que se da probablemente los fines de semana o en los partidos internacionales, la verdad es que este fenómeno de violencia se viene acrecentando durante muchos años y además se manifiesta en la semana en las poblaciones. Porque las barras se han transformado, han pasado de hinchada romántica que en algún minuto tuvieron algunos clubes deportivos, en verdaderos espacios de poder de determinados grupos, en algunos casos con vinculaciones delictuales, que durante la semana prestan sus servicios para cometer hechos ilícitos, extorsiones, homicidios, asaltos, y que después en el fin de semana exigen su cuota de poder al interior de los recintos deportivos, poniendo en riesgo a la gran mayoría de la gente que quiere ir a ver espectáculos deportivos. Como no se ha asumido esa visión, más bien de entender que estamos frente a un fenómeno de, yo diría, asociación ilícita, lamentablemente las iniciativas que se han implementado no han tenido la fuerza ni la decisión suficiente, porque es impopular cruzarse con el fútbol en este país. Claro, pero había un tema ideológico que es el que quizás le ha impedido el ponerle coto al tema de las barras bravas, de la violencia en los estadios. Bueno, lo que pasa es que esto ha sido transversal. Si lo que pasa es en general la política, los políticos en general hacen aquello que es popular y no necesariamente lo que es correcto. Y no siempre estas cosas coinciden. Y claro, cuando uno pone mano firme en este tipo de situaciones, nos faltan las presiones de los hinchas amigos que le dicen que no está tan firme, o de los dirigentes de clubes deportivos que empiezan a dispararle desde el punto de vista comunicacional, o incluso cuando se gana la animadversión de las barras y se producen amenazas o agresiones, digamos. A mí me tocó sufrir agresiones en el Estadio Nacional en 2 o 3 oportunidades, salvado por los escoltas que estaban alrededor, digamos, pero producto de que tuvimos que poner mano muy firme a propósito del acuchillamiento por allá por el año 2000, digamos, en un partido que, si no recuerdo, era Colo-Colo Higgins, ¿no? Muy pocos espectadores, pero hubo un acuchillamiento entre 2 hinchas de la misma barra, además, ¿te fijas? Y que respondía a fenómenos criminales internos. Felipe, tú el año 2000, han pasado 25 años, ya un cuarto de siglo, era un joven funcionario del Estado, te enviaron a ver cómo lo habían hecho otros países, porque Chile ya tenía este problema, que era bien problema para los gobiernos. ¿Qué aprendiste el año 2000? ¿Qué es lo que miraste? ¿Qué es lo que trajiste como receta para Chile? Mira, me tocó participar en reuniones con especialistas en España y luego en Inglaterra. Me tocó estar en el Home Office, incluso entrevistarme con los agentes de inteligencia del Home Office que trabajaban en estas materias, agentes especializados, y con ex-hooligans que también trabajaban para el Estado. Y nos contaron un poco cómo fue la labor que tuvieron que hacer para erradicar la violencia. Recordemos algunos hechos. 1985, el incendio de Bradford, 59 muertos. Luego vino la tragedia de Heysel en Bruselas, 39 muertos, y después en 1989, la de Hillsborough, claro, 96 muertos. 96 muertos, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurrió es que Europa le dijo al Reino Unido, mire, o usted supera esto, o usted queda fuera de todas las copas de Europa.
Y la entonces la primera ministra, Margaret Thatcher, encarga el famoso informe Taylor a un senador, que hace una investigación y dice, mire, acá están las principales causas y esto es las principales alternativas de solución, dentro de las cuales estaba primero que todos los estadios fueron clausurados hasta que cumplieran un conjunto de medidas de seguridad, casetas de seguridad, donde no solo estaba la policía, sino también estaban todos los servicios de emergencia. Sistemas en ese tiempo no habían sistemas biométricos, pero tecnología para efectos de evitar que gente con ciertos prontuarios pudiera ingresar, el derecho a admisión, lo que se llama hoy día, ¿no es cierto? Adicionalmente establecieron sanciones ejemplarizadoras, trabajo de inteligencia. Yo recuerdo en el Home Office que habían 3 pisos con analistas de inteligencia, con sociólogos, antropólogos, con ex policías, ex hooligans, que trabajaban en la identificación. Y luego había un operativo completo. Cuando jugaba uno de estos equipos que había riesgo, se agarraba a esos hinchas, se les llevaba en unos buses especiales e ingresaban al recinto deportivo. Es decir, el bus llegaba hasta la puerta de acceso, no del recinto, del coliseo. Ahí los entraban, todos les retenían su cédula de identidad o su identificación, ingresaban al partido, o sea que se portaba mal, lo sacaban ahí mismo, y si no, lo devolvían ahí y se lo llevaban. ¿Te fijas? Entonces, se adoptaron un conjunto de medidas que terminaron con los hooligans tal como se conocían en aquella época. Es cierto que los hinchas ingleses son bastante revoltosos, para ser honesto, sobre todo cuando juega Inglaterra o un equipo inglés con otro del resto del mundo, pero está muy lejos de lo que había en aquella época. Felipe, y esa experiencia de Inglaterra, porque cada vez que tenemos un episodio de violencia se habla en Chile de los hooligans, de Margaret Thatcher, de que fue muy dura. Hubo también en ese tiempo justicia móvil, entiendo que los jueces estaban en el estadio y al tiro sancionaban, nada de garantía de manera automática. ¿Se puede aplicar algo de Europa, esa receta de los hooligans en Inglaterra a Chile, o son totalmente distintos? Yo creo que países en hemisferios distintos. Yo creo que hoy día hay tecnología, capacidad de inteligencia suficiente. Lo que falta es decisión de implementar un plan de verdad. Primero, hay que entender que los clubes deportivos como los conocimos en los 80 y los 90 hoy día no existen. Son sociedades anónimas deportivas. El partido de fútbol, el espectáculo de fútbol, junto con ser espectáculo, también es un negocio. Y eso supone que haya inversión. Inversión en los estadios. Hay 16 estadios en los cuales se está jugando hoy día fútbol de primera división. La pregunta es, ¿cuántos de esos estadios pasaron la revisión que dice la ley? Que tiene que haber una vez al año de parte de los entonces intendentes, hoy día delegados presidenciales. ¿Cumplen realmente las condiciones? ¿Hay sistema de torniquete? ¿Está funcionando el sistema de seguridad circuito cerrado de televisión? ¿Hay identificación biométrica? ¿Hay, por ejemplo, reconocimiento facial? Eso ocurre hoy día. Entonces la pregunta es, ¿por qué eso no pasa? Porque no se invierte, porque no es negocio, prefiero invertir en otra cosa. Y además las sanciones, en estricto rigor, son bastante escasas desde el punto de vista práctico, ¿no? Por otro lado, se establece, por ejemplo, que los tribunales, cuando sancionan con una medida cautelar, tienen que informarle a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vaya usted a preguntarle cuánta información tiene la Subsecretaría. En general tampoco se cumple. Entonces, aquí lo que ocurre es que tenemos un problema de gobernanza en esta materia. Lo primero que tiene que ocurrir es que haya una oficina especializada en esta materia, no un plan a cargo de un funcionario, digamos, que va cambiando y que tiene la mejor de las intenciones, pero que no tiene capacidades para hacer la pega, no tiene poder para hacer la pega. Aquí hay una oficina nacional de violencia en los estadios. ¿Por qué digo nacional? Porque tampoco es justo que los clubes deportivos tengan diferentes reguladores, los delegados presidenciales, porque claro, el delegado presidencial de una región puede ser muy proactivo, pero el de otra región no. Claro. Entonces el regulado no entiende por qué cuando va a una parte le exigen menos que en la otra. Un criterio nacional. En segundo lugar, aplicación estricta de la Guía Verde, que es la Guía Internacional de Construcción de Estadios, con todas estas medidas de seguridad. Alguien ha hablado por ahí, el senador Matías Walker, que ha hecho un muy buen trabajo en esta materia, ha planteado, por ejemplo, el Registro Nacional del Hincha. Yo digo, está bien, pero cuidado, ¿quién maneja ese registro? ¿Lo va a manejar la NFP? ¿Qué garantías de cumplimiento del principio de finalidad de la privacidad va a tener? ¿No será mejor, por ejemplo, que no se vendan entradas sino a través de un portal y que ese portal exija al momento de comprar la entrada, como en todos los mundiales, la identificación? Entonces usted solo va a poder ingresar al perímetro el que tenga su entrada y la ha comprado con la identificación. Ahí sacamos inmediatamente a los que tienen medida cautelar o condena. Y luego, cuando usted va al estadio, tiene que poner su huella dactilar y va a identificar si la persona que tiene la entrada es quien realmente la compró o no. Y si no,
para afuera. Ya, Felipe, ¿y tener eso cuánto demoraría? Porque claro, así como lo Usted, describe mire, es maravilloso, pero estamos en Chile, que es el país de la permisología, la burocracia, lo vemos en varios ámbitos. Esto usted perfectamente podría implementarlo en menos de un año en la medida que hubiera decisión y hubiese eventualmente a clubes pequeños poder darle un crédito. Eventualmente uno podría darle un crédito blando, digamos, a un club. Pero aquí lo que nos estamos jugando es la vida de 30, 40 a 46.000 personas, que es el estadio más grande que hay en Chile. Entonces, es muy importante que esto se haga una vez por todas. ¿Y alcanza con las leyes que hoy tiene Chile o habría que hacer legislación nueva? No, yo creo que está de más. La legislación establece sanciones altas. Lo otro es que es muy importante. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué cuando uno ve uno de estos partidos empieza a mirar que en el estadio lanzan fuegos artificiales, bengalas, un conjunto de cosas, que la gente que va al estadio y va a los baños se encuentra con armas, con armas blancas? ¿Por qué entran eso? ¿Quién está permitiendo que eso entre o a quién se le están pasando? Bueno, también hay un problema de fiscalización en los ingresos al estadio. La seguridad privada. Chile tiene que tener una seguridad privada de primer nivel, coadyuvante de la seguridad pública. Pensemos que en Chile hay 60.000 carabineros aproximadamente y hay más de 200.000 guardias. Usted lo que tiene que tener es que esos guardias estén debidamente capacitados. En Inglaterra se llaman los stewards, que tienen una formación especial para esta materia, que cuentan con elementos disuasivos también. En Chile no lo tenemos. Hoy día lo decía Aníbal Mosa, decía, ¿dónde está la empresa para que la contrate? Decía él como de manera irónica, porque son los guardias que están en un concierto de Shakira, después están en el partido Colo-Colo, después están en otra actividad. Bueno, si yo fuera presidente de una sociedad media deportiva que gana lo que gana un club como ese, bueno, eventualmente podría estar incluso formando una empresa de guardia de seguridad privado o motivando a que haya guardias especializados en espectáculos de fútbol profesional. Y también, Felipe, se deberían considerar a ex barristas rehabilitados de alguna manera, porque le digo que en Inglaterra, por ejemplo, hay ex hooligan que hoy día están apoyando, están al lado de los generales de policía, diciendo allá, enfoca allá, vamos para allá. A mí me tocó trabajar con varios ex hooligans en el Reino Unido y la verdad es que es muy útil. Es muy importante, la información es muy importante, porque insisto, acá se están produciendo movimientos y cruces delictuales muy complejos que tienen una expresión en el estadio, pero que en la semana acechan con extorsiones, con violencia en las poblaciones, que estuvieron en el estallido social. Recordemos que la cosa es recorrer la Alameda, la primera línea, ¿cuántos barristas de ambas barras, de las más grandes, estaban instalados ahí? Entonces, hay que entender que estamos frente a un fenómeno criminal que tiene que ser enfrentado como tal. No significa estigmatizar al hincha romántico, sino que focalizarse. Para eso, inteligencia, decisión, tecnología. ¿Esto es crimen organizado finalmente? Yo creo que acá, a ver, va a ser crimen organizado, es técnicamente algo un poquito muy amplio más, el paraguas, sí, pero ¿cómo lo Pero vinculamos? uno habría que investigarlo, pero por lo menos estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de criminalidad que tiene diferentes estructuras. Entonces hay que hacerse cargo de eso, por ejemplo, con que se aplique lo que dice la ley, que podría haber en un partido de alto riesgo, como era el que estaba enfrentando el otro día, un fiscal presente al interior del recinto deportivo. Se han escuchado muchas cosas durante este fin de semana. Una que se la ha escuchado a varios políticos tiene que ver con que las Fuerzas Armadas tienen que también estar en los estadios de fútbol o en los perímetros. No, es una tontera. ¿Sirve de algo? No, es populismo, no tiene ningún sentido. Ya. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para trabajar en materias de orden público y menos aún de seguridad en los estadios. ¿La PDI tampoco? Porque... Tampoco, no se han formado para eso. La PDI puede estar apoyando con labores de inteligencia. Cada uno a lo que sabe, es lo que corresponde. Y es más, si usted me dice, ¿Carabineros debe volver al recinto deportivo? Bueno, la pregunta es, como sociedad, ¿vamos a seguir subsidiando con recursos públicos una actividad privada? Probablemente lo que tiene que ocurrir es que Carabineros se mantenga en el perímetro y exista una formación con la nueva ley de seguridad privada con un estándar superior para que tengamos empresas dedicadas a la seguridad al interior del recinto deportivo. Ya. Felipe, preguntaba yo por la experiencia del año 2000 cuando era un joven político y lo enviaron para allá, trajo una receta, una solución, se aplicó, en parte me imagino no llegaron a ninguna parte. El 2011 se crea Estadio Seguro, lo crea el presidente Sebastián Piñera. Hoy día el ministro Cordero lo dilapidó, dijo que fracasó completamente. ¿Por qué fracasó Estadio Seguro? Porque yo creo que cada plan responde a una determinada época y un momento determinado. Creo que el nivel de desarrollo criminógeno que tenemos hoy día en Chile es muy distinto al que teníamos en aquella oportunidad. La cantidad de armas de fuego en Chile hoy día es muy distinta a la que teníamos en la oportunidad. En consecuencia, me parece bien, una buena medida del ministro de Seguridad, plantear que este programa ya no tenía efectos. De una vez por todas en Chile, en materia de seguridad, hay que pasar de las buenas intenciones, de los esfuerzos a los resultados. Y aquí hay que empezar a medir no solo Estadio Seguro, todos los programas preventivos que están instalados hoy día. ¿Cuántos operadores hay? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Y qué resultados tienen? Evaluemos resultados. Si el programa
no produce resultados, tiene que cerrarse para que esos recursos se focalicen en lo que corresponde, en cosas que funcionan. Y el nuevo sistema de regulación que planteaba el ministro en la mañana, ¿cuáles son los pilares que tendría que tener? ¿Cómo de alguna manera unir a todos? Porque hemos visto en varias materias, hay celo de muchas instituciones en compartir información de inteligencia, por ejemplo. Bueno, por de pronto el ministro de Seguridad, lamentablemente, producto de la decisión que tomó este gobierno y el Parlamento, no maneja la inteligencia en Chile. La inteligencia quedó fuera del Ministerio de la Seguridad. Lo cual es bien incomprensible, yo lo dije del primer minuto. Pero me da la impresión de que el ministro tiene una muy buena intención y está decidido a enfrentar este tema. Una recomendación desde afuera, más bien de la experiencia, es mirar las experiencias europeas. Una buena gobernanza, como decía al principio de esta entrevista, criterio igual para todo Chile, para que no haya diferencias según región, los delegados sobre todo porque hay presidenciales. conurbaciones hacia Rancagua, por ejemplo, o hacia Valparaíso. Claro, pero además, insisto, cuando un delegado presidencial hace su trabajo y otro no lo hace, bueno, el regulado, es decir, el club deportivo no entiende por qué hay diferencia de criterio. Mejor un criterio nacional, una oficina nacional de violencia en los estadios. 2, trabajo de inteligencia, analista de inteligencia, ex barrista, ex policías que tienen experiencia en esta materia. 3, exigencia de inversión en tecnología. Muy importante, identificación biométrica, sistema circuito cerrado de televisión, reconocimiento facial en los estadios, venta de tickets solo a través de plataformas con identidad. Usted va a empezar a eliminar un conjunto de problemas. Y obviamente, al principio, perímetros en los estadios. La ley dice que se entiende por inmediaciones 1000 metros de perímetro. Y ahí se aplica la ley. Bueno, veamos entonces, hagamos un levantamiento. ¿Cuántas denuncias se han producido por violencia en los estadios? ¿Y cuánto condenado hay? Y vamos a ver que probablemente nos vamos a sorprender porque muchos son detenidos por violencia, por daño, por lesiones, pero no por violencia en los estadios, y lo cual obviamente limita el impacto de una ley que los legisladores, con la mejor de las intenciones, han trabajado durante muchos años. Claro, y hay países, estaba leyendo la literatura comparada, Italia, por ejemplo, tuvo problemas con los tifosi, Brasil, sí, claro, Argentina, Colombia, y hay algunas cosas que son creativas, otras no. Por ejemplo, en Argentina estaba viendo que los detenidos que hay en los estadios, cuando hay algún problema, al menos 72 horas detenidos de manera inmediata. No es que lo que sucede en Chile, que muchas veces te toman detenido y al otro día quedas citado a comparecer frente a la justicia. 72 horas detenidas. Lo otro, aumento de pena y trabajo forzado. ¿Ayudarían en Chile ese tipo de medidas? Perdón, pero es que las penas hoy día son altas y el problema que se produce es que no siempre los jueces las aplican. Fíjate lo que pasó hace 2 semanas, el senador Walker denunciaba esto. Me puedo equivocar en el partido porque estoy muy al tanto del fútbol diario, digamos, pero creo que jugó Coquimbo con La Serena hace unas semanas atrás y hubo incidentes. Y en los incidentes se agredió y se destruyó un vehículo de carabineros. Hubo detenido. Oye, ni una medida cautelar le dejó el juez, pues, ni arresto domiciliario. Entonces, bueno, así usted puede tener las penas del infierno, pero si no se las aplican, si no hay elementos probatorios, trabajo de inteligencia para decir, mire, ¿sabe qué? Estos señores fueron los que actuaron acá. Y si el juez, a pesar de las pruebas, lo deja en libertad, bueno, hay una norma que permite regularmente al delegado presidencial presentar una queja ante la Corte Suprema por un mal comportamiento ministerial de un juez. ¿Se fijan? Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay que ponerse de acuerdo y entender que si el fenómeno está afectando la seguridad de las personas, este es un problema de Estado, no es un problema de un juez o un policía o un gobierno o una coalición política. Esto no es un tema político. Yo nunca he sabido que un barrista vaya y le pregunte antes de pegarle a alguien, digamos, si votó por A o por B. Estas cosas ocurren. Y lo que tiene que ocurrir, el rol del Estado es ser eficaz en el control de la inseguridad. Porque cuando no hay eficacia en el control de la inseguridad, mira lo que pasa en el mundo. Empiezan a cuestionarse el régimen político. Y eso es más peligroso. En el partido de Colo-Colo, Felipe, a propósito de lo que comenta, no hay detenidos. No hay ningún detenido en el partido del juez y todos vimos los desmanes y está grabado prácticamente. ¿Hay algún rol de los municipios acá que deben ser incorporados? Porque escuchaba también al alcalde de Macul, por ejemplo, donde está el estadio de Colo-Colo, y decía, bueno, a nosotros no nos consideran en nada a la hora de diseñar el tema. Bueno, el problema es que, vuelvo a insistir, la gobernanza en materia de seguridad tiene a 2 instituciones fuera de todo esto, que son los municipios, a los cuales la gente les reclama, pero tienen pocas facultades y hacen lo que pueden, y los gobernadores regionales, que tienen mucha plata, pero no tienen ninguna facultad. Claro. Ahí es donde uno dice, oye, está fallando el modelo. Un alcalde como el alcalde de Macul, que tiene un estadio ahí, o el alcalde de Ñuñoa, que tiene otro estadio importante donde se producen, bueno, deberían tener mucho que decir, porque aquí no solo se afecta a quienes van al espectáculo, a toda la gente que vive al lado. Todos los vecinos, claro. ¿Cuántas veces los vecinos tienen que enfrentar riñas, peleas, tragos, le rompen los vidrios, le rompen los autos, le roban los autos en las inmediaciones de los estadios? Bueno, si el alcalde es elegido para ayudar a sus vecinos, me imagino yo que tendrá algo que decir y por lo tanto hay que incorporarlo dentro de esta estrategia.
O por último, imagínese usted que el alcalde decidiera clausurar el estadio. ¿Se imagina lo que podría hacer eso? Bueno, en algún minuto, como dice la ley, hay que revisar si los estadios cumplen con las medidas de seguridad. Y si no la cumplen, a mí me tocó, en su oportunidad cuando estaba en la Intendencia, me tocó clausurar 4 de 7, me acuerdo, en la región metropolitana, porque no reunían las condiciones. Y fue toda una polémica, me sacaron la mugre, pagué varios costos políticos, pero me dio lo mismo, porque era lo que había que hacer. Y por lo menos en esa oportunidad se adoptaron medidas de seguridad. Hoy día hay que adoptar muchas más porque la realidad es completamente distinta. Y esas reglas del juego, ¿con cuánta anticipación hay que entregárselas a los clubes? Porque hay toda una polémica en torno al delegado presidencial que dicen que 4 horas antes entregó el papel con los requerimientos para Colo-Colo. No, eso... O sea, están a punto de acusarlo constitucionalmente. Bueno, yo creo que... Yo desconozco el detalle, pero en cualquier caso, partidos como este se planifican, están en el calendario con mucho tiempo de anticipación. Y por lo tanto supone que si esa planificación que hace la NFP o en este caso la Conmebol, y dice, mire, se va a jugar en tal fecha, tal partido, y se sabe que ese partido es de alto riesgo, bueno, la autoridad de manera oportuna tiene que decirle al club, mire, ¿sabe qué? Para que este partido se verifique, se pueda llevar a efecto, tiene que cumplir estas condiciones. Y eso tiene que ser por lo menos 1 o 2 semanas de anticipación, porque evidentemente no es que uno vaya a salir a la calle, vaya a poner un letrero y van a llegar todos los guardias de seguridad, eso no están disponibles. Y sobre todo en regiones, que usted sabe muy bien que son mucho más escasos. Entonces se requiere también, insisto, que esta gobernanza funcione bien. Hay un protocolo, haya procesos reglados, que no quede al arbitrio del delegado de turno, no. O del funcionario que el delegado se fue a vacaciones y llegó el otro, no. Sino que haya procesos y protocolos reglados. Y para los nuevos tiempos hay que rehacer los estadios, cambiar la infraestructura, porque el estadio Colo-Colo, todos dicen, bueno, fue inaugurado a fines de los años 80, quedó pasadito en el tiempo. Ya, o sea, mire... con las graderías, con los fosos y todo eso. Esta no es una opinión personal. Yo agarraría la Green Guide, que es la guía verde que en Europa rige la construcción de los estadios y que establece medidas de prevención situacional para reducir la violencia o para controlarla. Y diría, a ver, ¿usted cumple o no cumple? Bueno, pongámonos pantalones largos. Ojalá que el ministro de Seguridad, por ejemplo, pueda pedirle a nuestro embajador en Europa o al canciller que nos inviten a ser parte del convenio contra la violencia deportiva de Europa. Y eso implicaría subir el estándar de la infraestructura, ¿se fija? Y a su vez también incorporar estos otros elementos tecnológicos que hoy día existen y que pueden facilitar mucho la vida. Créame. Jugar sin público, ¿sirve de algo? Bueno, es la consecuencia del fracaso del sistema. O sea, si al final del día la decisión es, oye, juguemos sin público, quiere decir que el fútbol deja de ser un espectáculo. ¿Por qué tendría que jugar sin público un espectáculo que está hecho para que las familias vayan al estadio? Porque un grupo de delincuentes respecto de los cuales el Estado no es capaz de marginarlos o detenerlos, bueno, quiere decir que el Estado está reconociendo su fracaso. Y viendo un poquito el Estado y los clubes. Felipe, y viendo una mirada más amplia en el arco, en todo lo que ha pasado en los últimos años en Chile, ¿por qué nos cuesta tanto de repente ponerle el cascabel al gato, ponerle coto a los problemas? Porque lo quiero relacionar esto, por ejemplo, con los narcos funerales. Durante mucho tiempo tuvimos narcos funerales y se tomaban las calles, hacían lo que querían los barristas. Finalmente Chile tiene hoy día una ley de narcos funerales. Bueno, con Estadio Seguro también nos ha costado, probablemente ahora hay un punto de inflexión. Ojalá que así sea. Pero le cuesta a Chile poner los temas. Yo creo que le cuesta a Chile poner los temas primero porque hay una generación y un grupo de gente que ha romantizado cierta violencia, que es la consecuencia de una expresión de desigualdad social, cuando hay mucha desigualdad social en Chile que no se expresa a través de la violencia. Y segundo, porque creo yo que en la política es cada vez más escaso aquellos que están disponibles para pagar costos por hacer lo correcto y más bien prefieren ser los populares, los mejores compañeros al mejor alumno del curso. Y eso es muy delicado. Cuando uno mira que el Parlamento chileno ha hecho una ley de narcofunerales, es decir, ha institucionalizado en una ley, que puede haber desmanes y por tanto tiene que haber un procedimiento especial, uno dice, bueno, estamos fracasando porque estamos institucionalizando algo que desde ya es ilegal. Cualquier persona que dispara un arma en la vía pública, eso es un delito. Cualquier persona que cometa un desmán es un delito. ¿Por qué tendríamos que permitirles que hagan eso en el marco de un determinado tipo de funeral? No me parece que sea lo correcto. Porque si no vamos a empezar a regular las malas actividades. Imagínense el día de mañana, digamos, mire, la verdad es que vamos a hacer una ley para el robo de bancos. Se va a poder robar entre 9 y 2. Es una ridiculez. Entonces, no podemos legislar para los delincuentes, sino para la gente honesta, que es la gran mayoría de la gente en Chile. Y el Registro Nacional de Hinchas, algo decíamos hace algunos instantes, ¿va a chocar eso en la discusión con el tema de la protección de los datos personales?
se han recordado durante esta última hora, muchas de las personas que hoy día están en el gobierno, que son ministros, incluso el propio presidente, se negaron en su minuto a legislar sobre el tema porque decían que esto de alguna manera iba a cosificar a los hinchas. Decía el presidente Boric cuando era diputado, por la pinta quizás lo lleven preso a uno. Es que vuelvo a insistir, usted podría... Yo entiendo que el Registro Nacional de Hinchas es una iniciativa que busca identificar a quien está en el estadio. Pero basta que usted solo establezca que la compra de la entrada se hace por plataforma con su identificación y no es necesario que tenga un registro. Esa persona que entra al estadio va a estar registrada porque tiene su entrada y vamos a saber que en el asiento C35 está Davor Juranovic. Y si Davor Juranovic, no creo que ocurra, se llegara a portar mal, sabemos que ese señor está ahí y lo vamos a sacar, vamos a entrar por la puerta C2 y lo vamos a sacar. Eso así opera el sistema. No hay para qué tener un registro de hincha, porque además, con todo respeto, ¿qué garantía nos da la Asociación de Fútbol Profesional de que ese registro de hinchas sea utilizado para los fines que está establecido y no para otros fines de publicidad, de lo que sea? Hay que tener cuidado porque nosotros nos dedicamos a esto y déjeme decirle que cuando hay una mala manipulación de los datos de las personas pueden afectarse derechos muy importantes. Insisto, porque además creo que tampoco es de tanta utilidad. Si usted instala el sistema de adquisición de entradas solo por la vía de plataformas con preidentificación, no debería tener ni un problema en esta materia. Y en la violencia de un barrista, que algunos son jóvenes, otros no tan jóvenes, ¿cuánto influye la desidia que muchas veces tienen, la falta de respeto que la vemos en los profesores, en las salas de clase, la falta de respeto que hay, por ejemplo, hacia carabineros? ¿Cuánto influye ese momentum que vive la sociedad chilena en el cómo se comportan las barras? Bueno, lo que usted dice probablemente es el tema más de fondo, ¿no? Tenemos sociedades hoy día que no leen. Tenemos jóvenes que no entienden lo que leen. Tenemos jóvenes y generaciones que viven de la inmediatez de las redes sociales. Y por tanto no hay reflexión, no hay profundidad. Y como no hay reflexión y profundidad, no hay capacidad de resolver los problemas por la vía del diálogo. Y ahí uno empieza a observar la falta de respeto con la autoridad, cualquiera sea. El profesor, la profesora, digamos, la autoridad política, el señor del barrio, la junta de vecinos o el carabinero. Entonces, o el juez. No hay respeto y eso es un problema más profundo que tiene que ver con educación. Chile tiene un serio problema en esta materia. Y si uno, me aprieta un poquito más, digamos, si uno tuviese que fijar las prioridades para los próximos, digamos, 10 o 20 años, evidentemente una profunda reforma de la educación es básica, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo hechos de violencia. Piensa usted lo que nos pasó en el famoso estallido social. Una gran mayoría de la gente fue a una manifestación pacífica, pero hubo un conjunto de gente que usó la violencia como una herramienta para derrocar a un presidente por el cual yo no voté. Pero jamás, nunca, un demócrata puede permitir que se vote a un presidente que ha sido popularmente electo. Eso me parece que no corresponde. Y por último, los que no participaron de la violencia, pero la defendieron. Yo era senador en ese tiempo y fuimos cancelados, algunos, pocos, que levantamos la voz para decir no al que baila pasa, no a las barricadas, mientras otros, que hoy día gobiernan y que están dando vuelta en el Parlamento haciendo cargas con la democracia, defendían esos hechos de violencia. Y creo que esos tenemos que aprender de esa realidad. Si ya cambiaron, bienvenido sea. Nunca más la violencia. Por muy legítima que sea la reivindicación, nunca más la violencia. Felipe Arboe, está muy interesante la conversación, pero se nos va el tiempo, así que gracias por venir y ojalá tengamos alguna novedad pronto con toda esta nueva regulación para la violencia en los estadios. Ojalá así sea. Que le vaya bien. Gracias, igual. Buenas noches. Bueno, ha sido el tema quizás de las últimas horas porque las letras del Perú, las letras de América Latina y las letras del mundo están de duelo. Ha partido Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, un hombre muy prolífico en toda su historia. Queremos profundizar en su legado, también en su relación con Chile, y para eso nos acompaña acá en el estudio José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2021, que conoció mucho más a Mario Vargas Llosa, así que gracias por estar acá, José. Gracias por tu invitación, Davor. Bueno, ¿cómo aquilatamos esto? ¿De qué calibre para el mundo, para las letras de Hispanoamérica es la pérdida, la partida de Mario Vargas Llosa? Enorme, pues, Davor. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los intelectuales más completos, más polémicos, más diversos que hemos tenido en América Latina. Una diversidad que lo hizo a él no solo un gran literato, novelista. El tipo participó en obras de teatro, hizo cine, tuvo programas de televisión, tenía una especie de coté frívolo, de lado frívolo, de investigación. Quería conocer todos los medios.
Bueno, nosotros cohabitamos como se dice ahora, en la revista Caretas, ¿no? Él tiene una columna semanal. Usted lo conoció en la faceta de periodista. Ahí... Yo como periodista lo conocí, lo entrevisté un par de veces a él y conocí su casa, es una biblioteca fabulosa. Era un hombre dedicado al 150% al estudio, a la investigación y a la exposición mediática. Gran intelectual, como pocas veces he conocido. ¿Y usted en qué época lo conoció? ¿Cuántos años tenía él, por ejemplo? ¿Qué época transitaba él en el mundo de las letras? Bueno, prácticamente somos gemelos, ¿eh? Porque tenemos casi la misma edad. Usted tiene 88 y él Yo soy tiene... 5 minutos menor que él. Ya. Y en ese sentido, yo fui leyendo las mismas cosas que él. Fue una cosa muy curiosa. Cuando él hablaba de los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, los libros de su época de niñez eran los mismos libros míos, ¿no? Bueno, y esto tiene una anécdota que me parece muy notable, porque estando en Caretas yo veía que este hombre, todo lo que escribía, esta capacidad enorme para crear personajes sin que tuvieran sesgos ideológicos, pero paralelamente era un político, tenía una emoción política profunda. Y una vez yo le propuse escribir un libro de reportaje, una entrevista sobre temas políticos a él, porque yo le dije, te veo a ti como un actor político. Él se rió y me dijo, conversa con Patricia. Su mujer. Patricia era la gerenta general de Mario. Hablé con Patricia, me dijo, presenta un plan, cómo hacemos esto, y fijamos fecha. La fecha en la cual íbamos a hacer la primera entrevista, iban a ser unas 7 u 8 entrevistas. Bueno, 2 días antes del primer día, Belaúnde le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que se llama primer ministro en... Claro, es como el ministro del Interior de Chile, una cosa así. Es el jefe de los ministros. Jefe del gabinete. Bueno, y sucede que me llama Patricia y me dice, bueno, comprenderás que se acabó el libro. Se había cumplido el pronóstico. O sea, el hombre no solo pintaba para ser político, iba a asumir un cargo de jefe político. Bueno, eso no fructificó porque Mario le dijo al presidente Belaúnde que él quería nombrar algunos ministros y hubo ahí los típicos enredos de la política. Así que él, que era muy desprendido de esto, si no ponía sus condiciones se iba, ¿no? O sea, no asumió como presidente del Consejo de Ministros, que fue la primera gran performance política del José, novelista. ¿y qué tan político era precisamente Mario Vargas Llosa? Porque usted el año 93 escribió un libro que se titula Vargas Llosa, historia de un parricidio, y le da duro a Vargas Llosa, como que de alguna manera deja entrever que no tenía las condiciones políticas de león político que sí tenían otros personajes incumbentes en el Perú. No le doy duro. No le da tan duro ya. Yo creo que dije que era uno de los más estupendos escritores que yo había conocido en mi vida, pero que como político tenía una especie de ingenuidad política, de pureza. El tipo no sabía negociar políticamente. Cuando él tenía una opinión que era muy categórica, él quería imponerla, quería que la gente se diera cuenta de la evidencia. Una anécdota también te refleja. Ahí está el libro, esto. miren. Ahí está el libro, sí. Es un libro objeto, fue una edición muy bonita de este porte micro, ¿no? Y yo hablo de un doble parricidio porque me refiero a los pleitos que él tenía con su padre, que tenía muy mala relación. Porque él creía que el papá estaba muerto, después como a los Hay 10 años se toda, entera toda de una historia muy novelesca en la relación mala con su padre, y él literariamente nace como hijo de Jean-Paul Sartre. Era su padre literario, le decían en Perú el sartrecillo valiente. Y con el paso de los años, la maduración de él, porque él pasó por muchas etapas, trotskista, comunista, democristiano, hasta que llegó en la madurez al liberalismo. Pero en cada una de ellas profundizaba de una manera extraordinaria. Y eso le daba una especie de visión de la política sumamente idealista. Un ejemplo te lo puede mostrar categóricamente cuando Fujimori lo derrotó en primera vuelta porque fue candidato presidencial, sí. Tú sabes. El que apadrinaba a Fujimori tácitamente era Alan García, que tenía una rivalidad enorme con Mario. Pero Alan García, cuando se dio cuenta de que de repente estaba creando un monstruo de Frankenstein con Fujimori, que así fue en la vida real, le propuso 2 reuniones en varias oportunidades, en 3 oportunidades, una reunión secreta a Mario Vargas Llosa entre la primera y la segunda vuelta. Ya. Y Mario las rehusó,
porque presumía que era para negociar puestos, pitutos, todo Lo que trae la política. lo que muchas se veces, negocia claro. en política, ¿no? Y prefirió un gesto de caballero de decir, me ganó por tanto margen Fujimori que yo no voy a ir a la segunda vuelta. Y entonces ahí hubo un gran conciliábulo. Realmente fue impresionante todo esto porque lo convencieron de que podía ser hasta ilegal que no asumiera una segunda vuelta. Bueno, pero con eso te digo cuál era su talante político. Y es por eso que en ese libro yo hablo en forma que yo presumí que era simpática, de que no era un buen político. Ahora no le gustó eso a él. José, y en esa época, en la época del boom latinoamericano de las letras, años 60, años 70, con muchos escritores destacadísimos a nivel mundial y sobre todo aquí en América Latina, ¿cómo lo miraban a Mario Vargas Llosa cuando él mutó desde ser un ferviente admirador de Fidel Castro y de la Revolución Cubana a este pensamiento un poquito más de derecha que lo fue transitando a lo largo de las décadas? Yo creo que él se opondría a esto de hablar de izquierdas o derecha. Él tenía una visión más holística de la política. Y esto de Fidel Castro que tú apuntas fue decisivo, porque él en la universidad fue miembro de la célula Cahuide, que era una célula comunista en la época de dictaduras, ¿no? Así que bastante clandestino. El jefe trotskista una vez me dijo que había estado unos días como aspirante o militante trotskista, que ya era bastante raro, ¿no? Después se entusiasmó con la democracia cristiana. Abjuró de ella cuando la democracia cristiana adhirió a la dictadura de Juan Velasco Alvarado, uno de los líderes máximos democristianos del Perú. Asumió la dirección del diario El Comercio, que había sido prácticamente expropiado. Y ahí Mario Vargas Llosa le dijo, se acabó la democracia cristiana. Y en ese mismo tono, cuando llegó el tema de Fidel Castro, claro, estaba orgulloso porque hubo una época en que todos los grandes intelectuales de América Latina y también de Europa, Jean-Paul Sartre, entre ellos estaban con Fidel Castro. Era la revolución ideal, porque no era la grisura del comunismo soviético, era una revolución con pachanga, como decían los cubanos. Bueno, y ahí estuvo Mario Vargas Llosa, en la Casa de las Américas, que era una entidad cultural de Fidel Castro, hasta que empezaron a pasar cosas raras que a él le parecieron absolutamente deshonestas. Que es un tránsito más o menos similar al que vivió Jorge Edwards, que después se describe ahí en Persona non grata. Fueron grandes amigos. Pero es más o menos la misma trayectoria. Que claro, pero déjame contarte que la anécdota es muy, muy linda. Se sacó un premio, creo que era el Rómulo Gallegos, dentro de la cantidad de premios que tuvo Mario, que significaba bastantes dólares. Y le propusieron de la Revolución Cubana que los donara para las causas de la Revolución Cubana y que se le devolvían por debajo de la mesa. Ya. Le pareció de una deshonestidad única y ahí empezó a abandonar a Fidel Castro. O sea, tuvieron un carteo con Aide Santamaría, que era la directora de la Casa de las Américas. Y después vino el caso de un gran escritor, poeta, Heberto Padilla, en Cuba, que lo obligaron a hacer un mea culpa por haber dicho cosas que eran contrarrevolucionarias o no revolucionarias. Y ahí sí que Mario Vargas Llosa dijo, yo me voy, y lo denunció. Y con él se fueron casi todos, menos Gabriel García Márquez. Fue el momento decisivo en el cual Fidel perdió la más rica capa de intelectuales, de literatos que ha producido América Latina. Bueno, ese era Mario Vargas Llosa. Oiga, y a propósito, usted lo mencionó, Gabriel García Márquez, Gabo, también fallecido, premio Nobel también de las letras colombianas. ¿Cuánto marcó la carrera de Vargas Llosa el famoso puñetazo que le dio a Gabriel García Márquez, que ocurrió en 1976 en un cine de México? Porque eso los enemistó, ellos eran amigos, habían vivido en Barcelona juntos. Pero a partir de ese año, ¿se produce una escisión en las letras de América Latina? Primero, algo que te muestra muy bien el carácter de Mario Vargas Llosa. Él, con su par, con Gabo, que era también un genio de la literatura, escribió la mejor crítica de 100 años de soledad de los libros de Gabo, que se llamó Historia de un deicidio. Sí. Caramba, cuando uno sabe los celos que hay entre los escritores, tú dices, qué generoso Mario Vargas Llosa. Bueno, después vino el episodio que tú recuerdas y tú ya no puedes encontrar ese libro en ninguna parte. Porque vino tajante, Mario, este libro se acabó. Ya lo hundió, prohibió que se reeditara. Una vez yo se lo pedí, me dio una excusa cortés, ¿no? En el fondo no quería que se supiera de ese libro. Bueno, este es una de las grandes peripecias, un tipo realmente muy complejo.
Pero esa enemistad con Gabriel García Márquez cambió la trayectoria de ambos. Si hubieran sido más unidos, más amigos, imagínense, estamos en el 2025. Bueno. ¿Habría cambiado quizás la gran obra que nos dejaron ambos? Bueno, ambos dejaron una gran obra. Sí, Yo creo que fenomenales los dos. ese fue un pleito que podríamos llamar del sector privado, no del sector literario. Bueno, Gabo siguió con... Era muy distinto, además. Gabo era la iluminación, la magia del lenguaje. Mario era la investigación. Cada libro de él equivalía a un estudio, un doctorado, un par de doctorados. Investigaba a fondo todos los temas. Además, contra lo que muchos creen, yo creo que uno de los mejores libros de humor que se han escrito es Pantaleón y la visitadora. Es muy bueno, uno lo lee en el colegio. Claro, porque todos decían, era como un lugar común de que a Mario le faltaba sentido del humor. Pero escribió ese libro que para mí es uno de los mejores libros de humor que he leído. Oiga, ¿y Mario Vargas Llosa fue siempre el mismo en cuanto a la calidad de sus letras, de las frases, de la obra misma, desde, no sé, libros como Pantaleón y la visitadora, Los jefes, hasta los últimos libros? El último creo que es del 2023, si no me falla la memoria. ¿Era el mismo o fue decayendo o se fueron potenciando sus letras? No, nunca supo escribir mal. Ya. Pero yo distingo dos grandes periodos en él. El periodo de los 20 a los 40, que produjo obras de una complejidad enorme, de una arquitectura muy notable, que lo hacían difíciles de leer. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo. Y después fue evolucionando a una sencillez en el lenguaje que para los observadores, para los críticos, significaba decadencia. Yo como periodista digo, caramba, aprendió a escribir sencillo, porque las grandes arquitecturas, esos libros son inigualables. Pero después Pantaleón y la visitadora, después las novelas de tiempos recios, las de los últimos años, son excelentes novelas escritas porque fue periodista, Mario. Él empezó en Perú como periodista, como reportero. Así que imagínate, él sabía esto del lenguaje. Bueno, yo tengo grandes recuerdos de él en ese sentido, de un maestro de maestros. José, ¿y la relación de Mario Vargas Llosa con Chile? ¿Era amigo real de nuestro país? Porque vino muchas veces, de hecho murió y mucha gente ya ha publicado fotos de libros autografiados, fotografías con él, lo que da cuenta de que vino, no sé, decenas de veces a Chile. ¿Era tan amigo como decía? Yo creo que uno de los mejores amigos peruanos que hemos tenido, y yo te digo a nivel continental, porque hemos tenido pleitos con Perú. Y Perú, de alguna manera, escuchaba mucho a Vargas Llosa. Era la gran voz de... En esa época los intelectuales se creían la conciencia crítica de la sociedad. La reserva moral, de alguna manera. La conciencia crítica era la palabra que existía en la época. Y él con Jorge Edwards tuvieron una amistad humana y literaria entrañable. Yo justamente entrevisté a Jorge Edwards una vez en la casa de Mario Vargas Llosa. Él llegaba como a su casa, Jorge, a la casa de Mario Vargas Llosa. Y en los momentos de mayor crisis graves, ellos se atrevían los dos de consuno a sacar un manifiesto llamando a la amistad entre Chile y Perú. ¿Pero apoyaban las diplomacias de los respectivos países? Bueno, la diplomacia estaba de acuerdo naturalmente en lo formal con la paz, pero no tenía la fuerza, ninguna de las dos diplomacias, de la voz de Mario Vargas Llosa conjuntamente con la de Jorge Edwards, que la de Jorge Edwards era una voz muy poderosa. Jorge fue premio Príncipe de Asturias. Cervantes también. Sí, yo también tuve el privilegio de ser amigo de Jorge. Con Mario era más difícil ser amigo porque era una personalidad muy compleja. Pero realmente esa pareja hizo tal vez más por la buena relación Chile-Perú que muchos diplomáticos. Sobre todo en los años 70, ¿no es cierto? Cuando Chile estaba en una fricción permanente con el Perú. Sí, yo recuerdo el año 75, que fue muy grave, después el año 79, que es el centenario de la guerra. Hubo otra que fue muy desconocida en Chile, que fue el asunto del Talara, un barco chileno que acoderó en Talara y que los peruanos dijeron que podía traer espías, que iba un hermano del Mamo Contreras ahí. Fue una situación muy, muy grave, ¿no? En todas esas situaciones, Mario con su gemelo Jorge estaban dando la buena nueva: mire, somos hermanos, no podemos entrar en una crisis. Bueno, y como yo te decía, en esa época los intelectuales de ese nivel
tenían un peso enorme en la sociedad. ¿Hoy día ya no? Hoy día no, hoy día... Mira, yo te digo una simple anécdota. Un autor normal en Chile en los años 60 tenía una edición de 3.000 ejemplares. Hoy día será de 300 o 500 con reimpresión, ¿no? Ya. Entonces, hay una anécdota que me gusta mucho a mí, Andrés Bello, cuando alguien le pide su consejo, si publica o no un libro que le mostró, y Andrés Bello le dice, mire, en esa época, ¿no? Publíquelo nomás, que aquí en Chile nadie lee. Bueno, en esa época, ¿no? Ahora imagínate en este momento, con los celulares, con la tecnología moderna, no hay tiempo para leer. Los que escribimos lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa. Claro, él decía que era un apasionado de las Claro. letras. ¿Cuánto de la vida personal de Mario Vargas Llosa se plasmó finalmente en todos sus libros? Este problema que tuvo con el papá, que él creía que estaba muerto, su mujer se casó con una prima, después se casa con su mujer, se separa, vuelve. Tiene una historia de telenovela mirada desde afuera. ¿Cuánto de eso está hoy día en sus letras? Yo creo que entre los mejores libros de Vargas Llosa están los libros autobiográficos, Ya. porque él los transformaba en novelas. Se reía de otro al final. Claro. Hay un libro que se llama El pez en el agua, no sé si lo ubicas tú, que lo escribió y lo publicó después de la derrota en su campaña presidencial. Ya. Ese libro se lee como la mejor de las novelas de Mario Vargas Llosa. La tía Julia y el escribidor, sus amores con su tía Julia. Yo creo que él, escribiendo sobre sí mismo, superaba este problema que hay que... Son libros para la vanidad, para mostrarse como el bueno contra los malos, ¿no? No, él tenía esa mentalidad del gran escritor que hasta sabía introspeccionarse para no mostrarse como el superhéroe, ¿no? Vale la pena que se republique o que se relea hoy día este libro autobiográfico de él, El pez en el agua. Y seguramente así será, porque muchas veces la muerte mitifica, proyecta reediciones de las editoriales. Bueno, ojalá que sea eso, en porque librerías. así mis alumnos y la gente joven se va a sumar a uno de los más grandes escritores que hemos tenido en América Latina. José Rodríguez Elizondo, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por ilustrarnos con sus conocimientos, además su experiencia y la amistad que tuvo en alguna parte de la vida con Vargas Llosa. Gracias a ti, pues, ahora. Que le vaya muy bien, buenas noches. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, no se vayan. Y ya estamos de regreso en este Vía Pública, partiendo la semana, día lunes. Usted vio, tuvimos interesantes conversaciones con Felipe Arbó y también con José Rodríguez Elizondo, ilustrándonos un poco más sobre el duelo que viven las letras de América Latina. Pero veamos que se publica hasta ahora en 24horas.cl, en nuestro portal. Uso obligatorio de la mascarilla parte este martes, lugares donde va a regir la medida. Recordemos que esto lo ha propuesto el Ministerio de Salud, así lo ha dictaminado, porque se viene un invierno que va a ser complejo, no solamente por el tema del COVID, también hay rinovirus, hay alta circulación de influenza y mañana, martes, comienza ya el uso obligatorio de la mascarilla solamente en los recintos de salud, hospitales, CEFAM, probablemente en las farmacias también le van a exigir el utilizar el tapabocas. Por ahora, solo eso. El Ministerio de Salud obviamente ha dicho que va a estar atento para ver si hay que colocar otras medidas en base a cómo se vaya comportando los virus durante el invierno. Pero de fondo escuchamos a Katy Perry, ya vamos a hablar de ella porque antes revisemos cómo va a estar el tiempo en nuestra capital, cómo vienen las cosas para mañana. Hoy estuvo bien helado temprano, ¿eh? Mañana martes vamos a tener 8 grados, 24 la máxima, usted ve ahí la proyección de la semana. Por ahora, nada de lluvia, unas nubes, temperaturas con altibajo. Son los días que muchos dicen, bueno, está especial para poder resfriarse, ¿eh? Porque hace mucho frío en la mañana y en la tarde algunos días tienen pinta de verano, pero la verdad es que estamos en pleno otoño. Ahora sí hablemos de Katy Perry, que cumplió su sueño y cumplió una promesa. Además estuvimos atentos en la mañana informativa aquí mismo en Canal 24 Horas, porque a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos dedicada al turismo espacial, se fue al espacio con una tripulación integrada solamente por mujeres. La misión NS-31 despegó a las 9 de la mañana con 30 minutos, hora de Chile, en Van Horn, Texas, llegando al límite de la atmósfera conocida como la línea Kármán, donde los tripulantes alcanzaron la gravedad cero tras minutos después del lanzamiento. El viaje fue cortito, duró 10 minutos, es el segundo de la historia en que está integrado solo por mujeres.
La primera mujer en volar sola al espacio fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova en la misión soviética, que es muy recordada porque obviamente eran tiempos de Guerra Fría en los años 60. Hoy día la cantante llegó al espacio, se soltó el cinturón, pudo sentir la gravedad y lo más importante es que volvieron tal como estaba planificado a la Tierra, a entregar su testimonio y a pasar, por supuesto, también a la historia. Con música de Katy Perry nos despedimos hoy día en este Vía Pública. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Buenas noches. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss me, infect me.